Y ahí empezó la felicidad de mi vida. Ahí empezó el cambio. Y yo le dije a Allah, Dios, dame la sabiduría, enséñame cuál es el verdadero camino, el que yo tengo que adoptar. Y si es donde en la religión antigua en la que yo estaba, yo regreso. Pero si esta es mi nueva religión, lo que yo tengo que adoptar y lo que yo tengo que seguir, dame la señal. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenidos todos nuevamente a mi canal y tengo el gusto de presentarles a la hermana Amina. Amina, gracias por estar acá. Walaikum salam, hermana Mira. Bueno, les hablo un poquito de ella. Amina entró al Islam hace 2 años y 3 meses. Ella está casada con un musulmán guatemalteco hace 8 años. Y hoy va a hablar con nosotros referente a su testimonio de cómo ella entró a la religión del Islam y qué la motivó para poder ahora decir que es musulmana. Alhamdulillah, gracias a Dios. Bueno, Amina, gracias por estar acá nuevamente. Un gusto que me haya invitado. Para mí es un placer. Gracias, Amina. En tu canal. Bueno, lo primero que queremos saber es que anteriormente a la religión del Islam, tú creciste en otra religión. Así es. Que fue la tradición de tus padres o tus familiares, pero ¿nos puedes hablar un poquito más acerca de lo que tú creíste antes del Islam? Okay. Bueno, les comento, mucho gusto a todos. Bueno, yo crecí en una familia tradicional muy religiosa, de generaciones. La verdad, la creencia que se tenía en la religión que yo practicaba anteriormente era creer en santos, creer en los ángeles, su forma física, por ejemplo en la Trinidad, en Jesús, que lo ven como un Dios, como hijo de Dios. Esa era la creencia con la que yo crecí. Adjunto a todo esto, mi abuela, que en paz descanse, ella era rezadora y pues yo me sabía todos los rezos de la A a la Z, sabía todas las fechas. Bueno, ahorita ya se me olvidó, pero más o menos me recuerdo las fechas que se celebran en la religión. Aparte aprendí rezos en latín, que eso sí no se me han olvidado, pero sí me lo sé. Y así sucesivamente, ¿verdad? Creencia en lo que son imágenes también, claro. Que es lo que la religión anterior que yo tenía era lo que se veía. Ah, ya. ¿Y por qué pensaste en cambiar de esa creencia a otra religión? O sea, ¿por qué llegaste a pensar en un cambio de religión? Ok, bueno, ese es un tema bastante largo, pero lo vamos a hacer corto. Bueno, para comenzar, yo de pequeña siempre me llamó la atención lo que es el hijab, lo que es la vestimenta, me llamó mucho la atención de pequeña. Inclusive, pues yo quería ser monja, pero o sea, esto fue a la edad de ¿qué? De 5 años. Yo quería ser monja, ajá. Pero yo no quería ser monja porque a mí me gustara ser monja, sino yo quería ser monja porque me encantaba, me llamaba la atención de ver a las monjas así vestidas, tapadas, con su velo. Bueno, no es velo, no me recuerdo cómo se llama, pero así con su uniforme, su trajecito, y las miraba con sus vestidos largos. Entonces yo decía, yo quiero vestirme así, pero era por eso. Entonces fue una cosa de que poco a poco, ¿verdad? Fui creciendo, probé varias religiones, ya cuando pues a la edad de 14 años ya empecé a probar varias religiones, pero hubo un momento entre los 14 y 16 años que yo encontré un Corán.
y yo lo quería leer. Ajá. Pero en ese momento, ¿Pero cómo lo encontraste? ¿En dónde? o sea, yo ¿Cómo? lo encontré en una librería Ya. famosa de acá. Entonces, pero en ese tiempo yo estaba, vamos a ver, así. Yo quería leer el Corán, pero en ese entonces me metí más a la religión budista. Ya. Cambios totales. Entonces cuando me metí a la religión budista, o sea, dejé por un lado el Corán, ya no lo leí, pero dije lo voy a leer. Ya. Pasó el tiempo y ya no volví a encontrar un Corán, entonces, pero siempre tenía la espinita, o sea, y habían cosas en la religión en las cuales yo no miraba muchas cosas que encajaran. Sucesivamente pasó el tiempo y todo. O sea, Volví. cuando tú dices que no encajaban, ¿a qué te refieres? No ¿Cómo que? encajaban con que por los tiempos, como que por buscabas las... Ajá, o sea, habían ciertas cosas que decía el libro que seguía la religión, bueno, en este caso la Biblia, que decía una cosa, pero yo pensaba, no, esto no puede ser así, si esto dice acá, ¿por qué dice así acá? Entonces al final de cuentas yo nunca leí la Biblia, o sea, la empezaba a leer y después me perdía totalmente, o sea, yo estaba perdida en la Biblia, o sea, una cosa me llevaba a una otra y así. Te confundía. Me confundía un montón. Bueno, Ya. la cuestión de que empecé a buscar otras situaciones, cuando pasó el tiempo y volví a una librería y resulta que ahí había un Corán. Pero no era como el Corán que nosotros tenemos ahorita, sino era diferente, pero sí hablaba del Corán. Bueno, pero en aquel entonces, que a la vez, perdón, había un libro de Harry Potter. ¿Y preferiste el de Harry Potter? Preferí el de Harry Potter en vez de comprar el Corán. No. Pero es que lo vendían y aquí me vine a enterar que el Corán no se vende. Alá sabe por qué, entonces me prefería Harry Potter, pero dije, no, yo me voy a comprar el Corán. Cuando volví a ir a la librería ya no estaba el Corán, entonces Alá sabe por qué, ya Alá sabe sus tiempos. Bueno, la cuestión fue de que un día pasó el tiempo, entramos en pandemia y yo dejé mi religión por mucho tiempo, sin práctica. O sea, y aparte lo que fue la pandemia nos alejó bastante, socialmente y todo, ya no podíamos hacer absolutamente nada. Entonces ahí entró la mente, necesito algo, me hace falta algo, tengo algo, un vacío que no me llena, ¿qué es? Y no sabía qué era. Un día en redes sociales me apareció, ¿quieres conocer el Islam? ¿Quieres aprender a leer el Corán? ¿Cuándo? Dijo, ¿quieres aprender el Corán? Ahí voy, si quiero. Me metí y todo, ay, alhamdulillah, qué buena hermana. ¿Era un grupo? Era un grupo que me mandó la solicitud si yo quería. Ya. ¿Cómo aparecí ahí? No sé, pero por algo aparecí ahí. La cuestión es de que dije que sí y me empezaron a platicar y al final pues hubieron cosas que me dijeron que la verdad, o sea, dijeron que ahí encajaba todo lo que yo había pensado, pero no fue tanto como cuando tú me hablaste a mí. Ya. Cuando empezamos a hablar, entonces de parte del grupo, bueno, me preguntaron si yo quería ser musulmana, yo les dije que sí, me gustó la idea, entonces medio me explicaron y todo, bueno, me metieron a un grupo de WhatsApp y yo en el grupo de WhatsApp leyendo y todo, bueno, tratando de aspirar todo. Pero creo que ahí le empezaste a encontrar eso que dices que no encajaba. Ajá, como la lógica, el razonamiento de muchas cosas, va. Pero no era tan explicado, tan lleno. Entonces, de parte del grupo nos dijeron a las nuevas, que por cierto ya no lo he visto en los grupos que lo coloquen, ya las saben más. Por favor, hermanas, abóquense a la mezquita de su país.
Ujú. Cuando yo tenía 10 años, yo pasaba por acá por la mezquita y una vez pregunté que qué era eso. Me llamó la atención. Por la forma de la mezquita exacto. afuera. Entonces, es una mezquita donde van los árabes y todo eso. Me dijeron, bueno, un día quiero entrar yo ahí. Y un día voy a entrar ahí. Quiero entrar ahí, pero yo no sabía. Yo no sabía que en aquel entonces uno podía venir, entrar y llegar. O sea, a mí me daba miedo, pues, y no sabía cómo iba a ser la cosa. Si me iban a dejar un ticket o algo. si me iban a dejar entrar o no. Entonces yo así como con pena, y si hubiera sabido que la entrada era libre, Claro. desde hace rato fuera musulmana. Sí. Entonces resultó con que había unas mezquitas, pero cabal me salió la mezquita de acá. La mezquita del agua, sí. Este es mi momento. Hoy sí voy a entrar, yo feliz. Bueno, entonces hablé y alhamdulillah me saliste tú. Sí. Entonces, sí, con mucho gusto, me hablaste y todo. Y ahí empezó la felicidad de mi vida. Ahí empezó el cambio. O sea, ya había hecho mi shahada, pero no fue tan profunda como la que ya fue oficial, por decirlo así. Cuando tú me hablaste de muchas cosas. Hablábamos de noche, nos poníamos a platicar de muchas cosas. Y tú me empezaste a explicar un montón de cosas que decía, ahora sí tiene sentido lo que decía la Biblia. Ahora esto sí tiene sentido, no lo que había leído yo antes, no lo que me habían explicado antes. Esto sí tiene sentido. Y en aquel entonces mi esposo no era musulmán. Y me dijo, porque fue una noche que hablamos, bueno, aparte de cuando yo le dije a usted de que en realidad yo a quien le estaba rezando era Alá. ¿Se recuerda? Sí, sí, me acuerdo. Que fue cuando usted me dijo, ¿entendiste entonces? Sí. Sí, va. Tengo muy grabada esa noche. Bueno, yo también. sí. Bueno, entonces esa noche, creo yo, no sé si fue esa noche o noche después, que mi esposo me dijo, mira, ¿estás segura que vas a cambiar de religión? Porque la hermana está invirtiendo su tiempo y no vas a estar jugando con eso, porque es tiempo valioso de la hermana. Pensalo muy bien. Si vas a cambiar, vas a tomar algo en serio, porque vos que no era musulmán. Que él no era musulmán en ese entonces. Entonces, que vos siempre agarras las cosas y los dejas, solo lo agarras un tiempo y después te olvidas de ello. Entonces vine yo y le dije, me entró la duda. Pero yo dije, no, a mí Dios nunca me ha abandonado y Dios siempre me ha tenido las respuestas y alhamdulillah, he pasado penas, pero Él nunca me ha dejado. O sea, yo, alhamdulillah, siempre he tenido, a pesar de que no he tenido nada de dinero, siempre he tenido un plato de comida en la mesa, nunca me ha faltado techo. Yo no. Entonces, esa noche me recuerdo que me entró la duda, porque yo dije, híjole, ¿será, no será? ¿Tendrá razón o no tendrá razón? Bueno, dije, Dios, tú me conoces muy bien, tú sabes de todo lo que yo he pasado y qué es lo que yo necesito. Dame una señal si esta es la religión que yo tengo que adoptar o tengo que seguir en mi religión, en la que estoy ahora. Bueno, en la que estaba, porque ahí había hecho shahada. Entonces, pero estaba en esa transición, ¿verdad? O sea, no era tan profunda como lo que nosotros platicamos, ¿verdad? Entonces, cuando usted me estaba explicando todo lo que era el Islam, todo ese tipo de cosas, bueno, entonces yo le dije, Dios, dame la sabiduría, enséñame cuál es el verdadero camino, el que yo tengo que adoptar, y si es donde en la religión antigua en la que yo estaba, yo regreso. Pero si esta es mi nueva religión, lo que yo tengo que adoptar y lo que yo tengo que seguir, dame la señal. Esa noche soñé a un anciano, que yo estaba en algún lugar, no me recuerdo dónde, pero yo estaba sentada, yo estaba como hincada, algo así, y escuché a un anciano recitar el Corán. Subhanallah.
Qué fuerte. En el sueño, yo dije, esta es mi respuesta. Me levanté en la mañana tan feliz, tan contenta. Yo dije, Dios mío, me has dado la respuesta. Voy a cambiar. Voy a ser musulmana. No me importa lo que diga la gente, lo voy a hacer. Y fue cuando le dije, hermana, voy a ser musulmana, quiero hacer mi shahada. Que en ese momento fue una decisión porque lo sentiste en tu corazón realmente. Sí, porque lo soñaste. Lo soñé. Fue una decisión propia. Sí. Nadie te obligó, que eso es lo importante. Y es más, anteriormente yo había visto un programa del History Channel que estaban hablando del Corán, que fue donde ahí volví a retomar el tema del Corán, donde yo escuché una sura donde el narrador la estaba diciendo, pero era una belleza. Yo decía, yo quiero leer ese libro. Yo no soy de leer libros, yo los leo a la mitad y después pero yo decía, yo quiero leer ese libro, yo quiero leer el Corán. Y así pasó el tiempo. Entonces, o sea, fue una cosa así bien bonita y enos acá. Hice mi shahada. Que por cierto, mi shahada se recuerda que habíamos puesto una fecha y de ahí que no se podía y de ahí como cambiamos como 3 veces. Ay. Allah sabe el momento. Allah sabe el momento. Entonces, alhamdulillah, salió. Y ahora estamos aquí en la mezquita. 2 años, 3 meses. Como te decía, era muy lindo. Entonces, yo quería ver y yo sí quería leer el Corán y alhamdulillah, pues ya se me hizo. Sí. Después de tanto tiempo que pasó, pues alhamdulillah. Alhamdulillah por todo, por la guía de Dios en su momento. No cabe duda que Dios guía a quien realmente tiene la intención de buscarle. Él le guía lo mejor. Así es. Y este era tu momento ahora. Sí. Entonces Dios sabe por qué pasa todo en su debido. Tal vez sirve para que puedas comparar de lo que eras antes a lo que eres ahora. Y no significa que haya sido una mala persona, pero nos hace reflexionar de cómo nosotros hemos podido hacer cambios. Así y a es. eso viene la siguiente pregunta que te quiero hacer. Sí. Que nos puedas comentar en tu experiencia qué cambios significativos, qué cambios que tú has considerado los más grandes que has tenido a lo que antes eras, ahora que ya eres musulmana. Mi forma de ser, bueno, primero que nada, todo es un proceso, todo es poco a poco. Alhamdulillah, yo creo que esto yo ya lo traía desde antes, porque la verdad no me costó el cambio de religión, no me costó absolutamente nada. O sea, yo dije, esto quiero, esto va a ser, y así va a ser. Entonces, o sea, no me dio miedo, porque la verdad no me dio miedo. Sí dudé cuando mi esposo me dijo de que si yo estaba segura con el cambio. Sí dudé, pero alhamdulillah Dios me guió, Dios me guió en esto, ¿verdad? Entonces sí fue, la verdad, lo más significativo para mí en este cambio, que es lo que yo he visto, es que he cambiado muchas cosas de mi forma de vestir, de pensar. Cuando te refieres a pensar, es como, ¿en qué específicamente? Yo pienso que es lo que va a pensar Dios. Ya. ¿Qué va a pensar Alá de mí? Que de las actitudes que yo tengo, de cómo me comporto, del haram, del pecado, si estoy cometiendo pecado, que como somos humanos a veces volvemos a caer en las tentaciones, ¿verdad? Claro. Me pasó de, por ejemplo, el cerdo. Yo dije, bueno, no podemos comer cerdo, está prohibido. Yo dejé de comer cerdo, pero comía jamón. ¿Y entonces? O sea, yo me refería a cerdo con chuletas, chicharrones y todo eso. Pero por alto pasé el jamón. El jamón, claro. Y yo seguía comiendo jamón, hasta que después un día me puse, no, pero si el jamón es cerdo. Alá, ¿qué estoy haciendo? Bueno, en total, los cambios que han sido positivos en mi vida, he visto muchas bendiciones. A pesar de que hubieron muchas cosas que personas me criticaron, que por qué iba a cambiar, que por qué me iba a volver musulmana, las típicas palabras, es que son terroristas, cosa que es una palabra que no es así. O sea,
no agreda a las demás personas. O sea, muchos confunden la religión con las sectas. Muchos confunden la religión con el fanatismo. Claro. Muchos confunden la religión con cuando leen una cosa y no la entienden. Piensan que así. Entonces piensan que así y lo malinterpretan. Claro. Entonces tienen que, o sea, o utilizan la religión para hacer daño y dejar mal la religión. Exacto. Entonces, la verdad a mí el Islam me ha cambiado mucho la vida. Alhamdulillah, para bien. He tenido, si antes tenía recompensas de Dios, ahora las tengo más. Sin duda alguna. Yo confío más en Él. Vengo yo y digo, no, le pido a Alá cuando yo tengo, a veces, aunque como niños, ¿verdad? Que a veces somos malcriados y no hacemos lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde, pero después ahí regresamos. Así como que, Dios es de más misericordioso. Entonces, alhamdulillah, pues en lo que yo he visto, Él me ha perdonado y sí, mi vida ha cambiado mucho. Y mucho para bien. Mucho para qué, eso es lo que uno busca, ¿no? Y ha sido tanto el cambio que con decirte que mi esposo tenía dudas de mi cambio y alhamdulillah él abrazó el Islam. ¿Y cómo fue que él llegó a tomar la decisión de abrazar el Islam? ¿Fue por verte a ti, cómo tú empezaste a hacer cambios? ¿O él fue directamente a la mezquita y preguntó? Él empezó a ver cambios en mí. Yo le empecé a decir cosas que estaban pasando, situaciones que a nosotros nos pasaban, y tuvimos un problema bastante feo con su familia. Yo me hinqué, o sea, yo no tenía alfombra, yo me hinqué en el piso, me puse de rodillas llorando, le pedí a Allah que nos ayudara en ese momento que nosotros teníamos, un gran problema que nosotros teníamos. Le pedí, le imploré que nosotros no estábamos haciendo nada malo. Entonces, en ese momento, la persona que nos estaba haciendo daño, se le volteó todo. Y ahí fue donde mi esposo vio la grandeza de Allah. O sea, yo le comenté, yo le dije, mira, fíjate que esto y esto, y yo me hinqué y le pedí a Allah, y mira, este fue el resultado. A los días me dijo, quiero hacer mi shahada. ¿Qué fue que yo le hablé? Sí, que shahada, por cierto, pues es que hemos mencionado la palabra shahada, pero shahada significa que entras al Islam por medio de palabras específicas donde das testimonio que Dios es el único a quien vas a adorar y que no hay nadie que se le asocie a Él también. También se reconoce al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, como el siervo y mensajero de Dios también. Entonces eso es shahada, es cuando alguien entra a la religión del Islam. Y cierto, tú me comentaste que él quería ser musulmán y pues imagínate la sorpresa y la alegría de la comunidad también. Fue bonito. Sí, o sea, la verdad fue bonito. Y sentir apoyo también del esposo, de que ya ahora los dos son musulmanes y no hay duda, ¿verdad? De que uno puede ser el medio para que otra persona pueda tomar esa decisión tan importante de hacer un cambio para mejorar, como tú lo dijiste, para mejorar, que eso es lo que uno busca, mejorar. Exactamente. Y qué bendición que tu esposo lo pudo y al hacer, principio ¿verdad? La vestimenta de mi esposo no mucho lo asimilaba, porque me decía, no, yo no te quiero ver con tu pañuelo, que no, que quitártelo. Ahora él me escoge los pañuelos, ahora él me dice, este se mira bien, este no, que así, así. Y yo, pero yo me quiero llevar ese, no, pero es que no te va, llévate ese. Yo, bueno. Ay, está bueno. Entonces, pero así, ¿verdad? Entonces, sí. y algo que sí, el hijab no lo llevo porque a mí me lo está imponiendo. El hijab yo lo llevo porque a mí me nace ponerlo y yo lo quería desde hace mucho tiempo, muchos años, desde pequeña yo me quería vestir así. Claro. Y yo me siento, cuando yo me visto así, yo me siento feliz, me siento fresca, me siento contenta y me encanta usar mi hijab, me encanta. Y claro. Sí, a mí nadie me obliga, o sea, me obligo yo misma a hacerlo porque a mí me gusta, me nace y me llena.
Alhamdulillah, qué bueno, Amina. Y bueno, yo te agradezco por este tiempo que te has tomado con nosotros, con aquellas personas que quieren aprender de la religión del Islam, que quieren saber la experiencia de otras personas musulmanes que han tenido un proceso, ¿verdad?, para poder hacer ese cambio y que se pueden identificar con muchos de ustedes también. Amina, ¿algún último mensaje que quieras transmitir a las personas para que puedan conocer la religión del Islam o que tú en tu experiencia has sentido que es importante que sepan? Primero que nada, no hay que juzgar, no tenemos que juzgar a las personas. Nunca juzgar el libro por su portada, sino que simplemente conocer. Si nosotros tenemos dudas, aboquémonos. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen dudas de algo, quieren saber, abóquense a una mezquita. No hagan como yo, que yo tenía miedo de entrar. No, entren con toda la confianza y que nos acoplemos a lo que más nos llena. Al menos a mí el Islam me llena mucho y yo los invito a que conozcan. Y si ya está en su corazón y en su fe y los convence, pues bienvenidos al Islam. ¿Ya? O sea, no es las cosas a la fuerza, no, sino que hay que informarse y conocer. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y no tener miedo al qué dirán. Dios conoce las intenciones de cada persona y no tengan miedo. O sea, hay hermanas que no pueden hacerlo, pero dentro de su corazón lo que hacen. No sea un impedimento. Ajá, y Alá lo conoce y Alá les llena de bendiciones y Él les va facilitando el camino, Sin o sea, duda. poco a poco. Entonces yo los exhorto a que no tengan miedo. Si tienen dudas, pregunten. Si tienen dudas de la religión, pregunten. Busquen, abóquense y no se llenen de mala información, sino que siempre, si tienen duda en un lado, vayan a otro y así sucesivamente, siempre con precaución y preguntando, porque también hay sectas, hay información equívoca. Entonces sí, tenemos que ser muy, muy delicados y muy cuidadosos en lo que nos informan. Yo te agradezco mucho, Amina, gracias, y gracias a todos ustedes por estar acá y ser parte de este canal. Los invito a que puedan compartir con aquellas personas que también desean conocer más acerca de la religión del Islam. Gracias, Amina linda. Un gusto. Dios te bendiga siempre. Gracias. Okay. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum.